Puede una noche burura, una vida entera sin ver a más rastro que un susurro. En las antiguas haciendas de San Luis Potosí todavía se cuenta que, cuando el viento sopla desde el valle en ayuo, arrastra eco que nadie quiso escuchar y se n'avait compasión, dicen que el patrón jamás pidió perdón. Dicen que ella dejó de hablar para siempre, y que cuando el fuego devoró la casa principal 3 años después, nadie corrió con cubetas ni rezos, porque hay pecados que la tierra cobra, aunque los chivos calen. Si esta historia te confunda en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá, quédate hasta el final. Esta es la crónica de Jacinta, una joven esclava de 16 años entregada como regalo de bodas al heredero del hacendado más poderoso de la región. Una noche que comenzó con rezos y brindis y terminó con 8 abusos consecutivos sin un solo testigo dispuesto a hablar. Una verdad guardada en confesionarios, en diarios quemados y en el vientre inflamado de una muchacha que entendió demasiado pronto que su cuerpo no le pertenecía. En la América colonial, el cuerpo de una mujer negra era prapuni, mercancía y silencio. La hacienda de San Isidro se levantaba sobre un val fértil, donde la plantación, caña y el maíz crecían como si bendijeran al dueño. Don Rodrigo de Ahumada y Solís era respetado en San Luis Potosí, devoto, generoso con la iglesia, siempre en el primer banco los domingos, junto a doña Inés y sus 4 hijos. Pero las haciendas no se sostienen con oraciones, sino con sudor ajeno. Látigos medidos y control absoluto sobre quienes no tienen papeles ni voz. En el altiplano, propiedades como San Isidro concentraban miles de hectáreas y un poder casi feudal. Campos interminables, establos con más de 200 reses, capilla privada con retablos dorados, y más de 120 trabajadores entre peones indígenas, mestizos y una docena de esclavos negros. La casa principal, de cantera y vigas gruesas, rodeaba un patio con un naranjo centenario que parecía vigilarlo todo. Don Rodrigo había heredado la tierra y la multiplicó durante 30 años, vendiendo grano a las ciudades, mineras y caballos, hasta Zacatecas, prestando dinero con intereses que la iglesia toleraba a cambio de donaciones y misas. Tras la fachada piadosa, la crueldad era rutina. Los peones quedaban atrapados en dudas eternas de la tienda de raya. Los mestizos que huían eran perseguidos y castigados. A los esclavos se les marcaba con hierro candente, se les azotaba y se les vendía según convenía. Doña Inés, delgada y severa, rezaba el rosario mientras supervisaba el servicio. Fernando, el primogénito de 24 años, era el orgullo familiar, formado en leyes en la Ciudad de México, elegante y frío, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Desde adolescente había abusado de trabajadoras, indígenas y esclavas, protegido por el silencio cómplice de sus padres, que confundían privilegio con derecho. Jacinta llega a San Isidro con 8 años. Comprada en el Cado de Veracruz, junto a su madre Felipa, tras un viaje de 15 días desde la costa. Allí los cuerpos se examinaban como animales, dientes y músculos al aire, el proceso según edad y fertilidad. Don Rodrigo pagó 180 pesos por Felipa y 80 por la niña. Las marcó con una es entrelazada con una y bajo la clavija izquierda. Jacinta gritó hasta perder la voz mientras el giro ardía.
Su madre apretó los puños sin emitir sonido. Creció entre cocina y corrales, moliendo maíz, lavando en el río, aprendiendo a caminar con la mirada baja. A los 12 entendió que su cuerpo era territorio ajeno. A los 14 vio regresar a mujeres con vestidos rotos y ojos vacíos. A los 15 supo que el silencio era la única defensa. Tenía una belleza que incomodaba, piel oscura y ojos brillantes, y las otras intentaban protegerla, manteniéndola lejos de los hombres. Pero en mayo de 1782, durante la boda de Fernando, la protección se quebró. Entre brindis y música, Jacinta fue enviada a servir vino a la habitación nupcial. La puerta se cerró. Lo que siguió fue una sucesión de abusos que se extendió hasta el amanecer. 8 veces en una sola noche, mientras afuera los invitados reían y el capellán dormía. Nadie quiso ver, nadie quiso oír. Al día siguiente, Jacinta no habló. Caminó como una sombra, con la espalda recta y la mirada fija en el suelo. Meses después, su vientre comenzó a crecer y con él el rumor. El niño nació en silencio y fue desde como propiedad de la hacienda. 3 años más tarde, un incendio consumió la casa principal. Algunos dijeron accidente, otros castigo. Las llamas iluminaron el valle y el naranjo quedó negro. Como un testigo mudo, don Rodrigo reconstruyó parte de la propiedad, pero algo cambió. Fernando se marchó a la capital. Jacinta siguió trabajando, calada, sosteniendo a su hijo con una fuerza que no figuraba en ningún libro. La historia no la rompe, sin embargo. En San Luis Potosí se cuenta que hay noches en que el viento trae un lamento y que la tierra recuerda lo que los hombres prefieren olvidar. Porque hay secretos que no se extinguen con ceniza, y aunque la memoria se entierra, siempre constante la forma de volver. Felipa la vigilaba con una angustia que no la dejaba dormir, consciente de que la belleza de su hija era una condena, anunciada en un lugar donde el deseo del amor era la ley. Y al terminó por notarla. Una tarde espesa, mientras bordaba en el corredor, doña Inés murmuró a su esposo que esa muchacha no debía ya seguir en la casa principal, que era demasiado visible, que los hombres la miraban, incluso Fernando. Don Rodrigo no respondió de inmediato, pero guardó la advertencia como quien guarda una herramienta para usarla más tarde. Cuando su hijo mayor regresó de la Ciudad de México, con la noticia de su próximo matrimonio con Catalina Mendoza, hija de un comerciante español adinerado aunque sin linaje, el padre supo cuál sería el obsequio perfecto. Fernando tenía 24 años y la soberbia de quien jamás ha recibido una negativa. Estudió leyes no por vocación, sino porque era lo esperado de un criollo con aptitud respetable. En la capital aprendió a moverse entre teatros, casas de juego y burdeles donde las mujeres eran distracción pasajera. Su compromiso con Catalina era un acuerdo conveniente. Ella aportaba una dote de 15,000 pesos y contactos con Cádiz. Él ofrecía un apteli sólido y la promesa de heredar una de las haciendas más prósperas de San Luis Potosí. No había amor, solo cálculo, como dictaban los matrimonios de su clase. Pero antes del altar, existía una costumbre que nadie escribía y todos conocían. La llaman la noche del derecho. El hijo del patrón podía tomar lo que quisiera entre las esclavas antes de casarse.
un rito oscuro que reafirmaba jerarquías y recordaba que, en la América colonial, los cuerpos negros eran propis. En otras haciendas la práctica era aún más fría. Se emparejaba a hombres fuertes con mujeres sanas para multiplicar la mano de obra. Se encerraba a parejas en barracones. Se contaban niños como cabezas de ganado. Se separaban familias según convenía al negocio. Era un sistema calculado donde el sufrimiento no figuraba en los libros de cuentas. En julio de 1782, don Rodrigo mandó llamar a Jacinta. Lavaba sábanas en el patio cuando Eusebio, el mayordomo, le ordenó presentarse en la biblioteca. El corazón se le detuvo. Las esclavas solo cruzaban esa puerta cuando iban a ser castigadas, vendidas o destinadas a algo peor. Camino descalza por los corredores de piedra, el vestido húmedo pegado a la piel. En el despacho, don Rodrigo sostenía un vaso de brandy. Junto a la venta estaba Fernando. Sin mirarla, el patrón anunció que su hijo se casaría en 3 meses y debía prepararse antes de comprometerse ante Dios. Esa noche iría con él. Haría lo que se le pidiera, sin resistencia, sin lágrimas. Jacinta balbuceó que nunca había estado con un hombre. Lo sé, respondió don Rodrigo con frialdad. Por eso te elegí. Mi hijo necesita una virgen limpia. Fernando se acercó, le levantó la barbilla y la examinó como mercancía. Sonrió sin bondad y dijo que esperaba obediencia, que no toleraba esclavas que cloran. Salió temblando. En la cocina, Felipa la abrazó sin palabras. Las imas ya sabían. Si no vas, nos matarán o nos vendrán separadas, susurró la madre. Obedece y seguiremos juntas. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Eusebio la condujo al ala este. La puerta de la habitación estaba entreabierta y una luz amarilla escapaba por la rendija. Entra, ordenó, y en no grit, si lo haces te corto la lengua. La puerta se cerró con un sonido suave y definitivo. Fernando bebía vino junto a la vente. La habitación olía a tabaco y el alcohol. Había una cama con dosel, un crucifijo en la pared y botellas sobre la mesa. Al verla, sonrió y la llamó regalo. Dijo que era hermosa para ser negra. Jacinta mantuvo la mirada baja hasta que él exigió que lo mirara. En ese instante entendió que nadie acudiría en su ayuda. Le ordenó desnudarse. Con manos temblorosas dejó caer el vestido y quedó expuesta bajo la luz de las velas. Fernando la observó como se observa un animal antes de comprarlo. Luego la tomó del brazo y la arrastró a la cama. Lo que ocurrió no quedó escrito en ningún diario. No hubo testigos ni confesión. Solo marcas en su cuerpo y una memoria que no se apagaría. Entre la medianoche y el amanecer la usó 8 veces. Cuando intentó resistirse, la golpeó hasta romperle el labio y la inmovilizó con todo su peso. Afuera, la hacienda dormía. Adentro, el silencio celaba el crimen. En Chivos de España, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se estudia hoy la economía colonial y sus redes comerciales. Pocas veces se nombra la intimidad del abuso que sostuvo esa riqueza. Jacinta amaneció con la sangre seca en los muslos y una quietud nueva en la mirada. Fernando, satisfecho, habló de discreción y honor. Días después, la boda siguió su curso con música y misa, como si nada hubiera ocurrido. El secreto quedó enterrado bajo protocolos, apratioles y sermones.
Pero en San Luis Potosí todavía se dice, tique hay noches en que el viento trae un lamento, y que la historia, aun intenta ocultarlo, no logra borrar lo que la tierra recuerda. Jacinta gritó la primera vez, y Fernando le cubrió la boca con la mano hasta que el aire dejó de entrar bien en los pulmones. Terminó dentro de ella como si se tratara de un acto cualquiera y no de una herida que la partiría en dos. La segunda vez lloró en silencio mientras él regresaba a su cuerpo, más despacio, saboreando cada gemido ahogado, susurrándole que, si hacía ruido, mandaría azotar a su madre hasta arrancarle la piel. ¿Y si quieres eso?, preguntó con una calma que helaba la sangre. Jacinta nie y mordió la almohada para no gritar. La tercera vez dejó de sentir. Su mente se desprendió del dolor y flotó hacia el techo, contando las vigas oscuras para no quebrarse. 1, 2, 3, 4. Huía el crujido de la cama y la respiración pesada de Fernando como si le huriera a otra persona. La cuarta vez la volteó boca abajo y la subió del cabello, repitiéndole que debía aprender quién mandaba, que no era nada, solo un cuen para su place. La quinta vez vomitó de asco y de dolor. Él la obligó a limpiar el suelo con su vestido antes de conducirle, penetrándola mientras ella solozaba de rodillas. La sexta ya no lloraba, miraba la venta y esperaba que amaneciera, rezando a un Dios que parecía sordo. La séptima la llenó de insultos, llamándola animal, basura, diciéndole que debía agradecer que un hombre de su cruce se dignara a tocarla. La octava drédica con el primer canto de los galos. Ya no había furia, solo cansancio e indiferencia. Terminó dentro de ella, se vistió frente al espejo y, antes de salir, la amenazó con venderla a una mina en Zacatecas si hablaba. Allí las esclavas duraban pocos meses, dijo con voz tranquila. Luego ordenó que limpiara la cama. Jacinta quedó desnuda en el suelo, sangrando, con la certeza de que algo en su interior había muerto. Una jorada bus, Eusebio la arrastró por los pasillos como un saco, dejando un rastro oscuro sobre la piedra. La dejó junto al fogón. La lavó con agua tibia, le puso hierbas en las heridas y la mechó como cuando era niña. Ahora sabes lo que somos, murmuró, y su voz tenía más resignación que fe. Las semas castem de feremo, una tortura calada. Jacinta intentó volver a la rutina, pero cada paso dolía, cada movimiento le recordaba la noche. Los moretones tardaron en desaparecer y la herida entre sus piernas sangró intermitente durante días. Soñaba con pasillos interminables donde Fernando la perseguía. Despertaba empapada en sudor y se mordía la lengua para no gritar. Nadie hablaba del asunto, aunque todos lo sabían. Se veía en su forma de encogerse cuando un hombre pasaba cerca, en el temblor que la atravesaba al oír la voz del hijo del patrón. En la hacienda aquello era parte del orden natural. El amo tomaba lo que quería y las esclavas sobrevivían como podían. Un mes después comenzaron las náuseas. El olor del maíz molido la mareaba y sus pechos dolían al roce de la tela. Felipa la observó en silencio y una mañana, lejos de oídos curiosos, le preguntó por su sangre. Jacinta intentó recordar y no pudo. El suspiro de su madre fue largo y amargo. Estás embarazada. El mundo se detuvo. Un hijo de él, del hombre que la había roto. Un niño que nacería esclavo y caría. La marca de una violencia que nadie nombraría. ¿Es lo que haré?,
Preguntó con lágrimas cayendo sobre el metate. Nada, respondió Felipa con una ternura devastadora. Si el patrón se entera, lo venderá apenas Nazca. Si intentas perderlo y te descubren, te matarán a golpes. Esa misma noche Jacinta decidió intentarlo de todos modos. Tomasa, una esclava mayor que conocía secretos de hierbas, le preparó un té amargo de ruda y otras plantas que debían provocar sangrado. Jacinta lo bebió entero, rezando para que funcionara, pero solo le trajo fiebre alta y dolores que la dejaron retorciendo durante 3 días. Vomitó hasta quedar casi sin fuerzas y su madre tuvo que mentir diciendo que padecía paludismo para explicar su ausencia. Cuando la fiebre bajó, el embarazo seguía Ali, obstinado. 2 meses después el vientre ya no podía ocultarse. Don Rodrigo la llamó a su despacho y, sin levantar la vista del libro de cuentas, le dijo que tendría al niño y que lo vendería al nacer. Un mulato sano valía dinero. Ella seguiría trabajando como siempre. Su hijo se casaba en 2 semanas y nada debía empañar la ceremonia ni la reputación de la familia. Jacinta salió de aquella habitación, comprendiendo que su cuerpo era una cifra más en los reyotes de la hacienda, una invirtud que debía vender beneficios. En chivos que hoy se consultan en España, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, se habla de comercio, de azúcar y de rutas marítimas, pero raras veces se menciona el preste íntimo que pagaron mujeres como ella. En San Luis Potosí, sin embargo, el recuerdo persiste como un murmullo. Jacinta volvió a la cocina con la espalda recta y la mirada bajas, sabiendo que el hijo que crecía en su vientre era al mismo tiempo su condena y su única posibilidad de aferrarse a algo prote. La boda se preparaba con música y flores mientras su cuerpo cambiaba en silencio. Y así, bajo el brillo de las velas y los sermones sobre honor y familia, la hacienda siguió su curso, sosteniendo la apariencia de orden mientras ocultaba en sus corredores la verdad que nadie quería pronunciar. Jacinta levantó la mirada con lágrimas contenidas y una furia nueva ardiéndole en el pecho. Incidente, había dicho el patrón. Él me violó 8 veces y usted me entregó como si fuera ganado. Don Rodrigo se puso de pie de golpe y avanzó hacia el halcón, el rostro encendido. Cuida tu lengua, negra insolente, murmuró. No fuiste violada, fuiste usada. Eres brahmin de esta familia. Tu cuerpo me pertenece y, por extensión, perteneces a mi hijo. No tienes derecho a negarte ni a quejarte. Si vuelves a hablar, dejaré azotar hasta que pierdas esa criatura. Jacinta entendió entonces que no había justicia ni refugio, que ni siquiera el padre Anselmo, tan generoso en sermón sobre misericordia, intervendría. En el orden colonial los esclavos eran almas bautizables, sí, pero cuerpos sin voz. La boda de Fernando se celebró el 2 de octubre de 1782 con pompa y flores blancas. Llegaron hacendados y comerciantes desde San Luis Potosí, Matehuala y Real de 14. La capilla brilló con retablos dorados, incienso y música. Catalina Mendoza, de 18 años, parecía una muñeca de porcelana con su vestido de seda. No sabía que 2 meses antes su esposo había destrozado a una muchacha de 16 años. Jacinta sirvió vino en el banquete con el vientre apenas insinuado, bajo un vestido holgado. Fernando no la miró, para ella era un precepto descartado. Catalina se notó la curva bajo la tela y preguntó en voz baja:
Doña Inés respondió sin emoción que esas cosas pasaban entre esclavos. Cuec el niño se le había vendido. Catalina asintió incómoda. No era su lugar cuestionar. Esa noche, mientras los recién casados consumaban su matrimonio en la misma habitación donde Jacinta había sido rota, él aloraba en su catre de paya, con las manos sobre el vientre. Felipa la mequía como cuando era niña y prometía un futuro que sonaba eco. Los meses avanzaron con lentitud cruel. Las otras esclavas le daban comida extra cuando podían y la cubrían ante el capataz. En febrero de 1783, bajo un calor pegajoso, comenzó el parto. No hubo partera, solo manos curtidas y rezos olvidados. La acostaron sobre un petate y le dieron trapos para morder. Gritó durante horas, maldiciendo a Fernando, al patrón y al Dios que parecía ausente. Cuando la criatura salió con el cordón enredado al cuello, Tomasa lo deshizo a tiempo. La niña tosió y lloró con furia diminuta. Felipa la limpió y la puso en brazos de Jacinta. Entonces ocurrió algo inesperado. Amor. Un amor feroz y desesperado. La bebé tenía piel café con leche, cabello negro espeso y la nariz recta de Fernando, hermosa y terrible. Jacinta la llamó Esperanza porque, si no la llamaba así, se moría por dentro. Pero la esperanza duró 3 días. Al cuarto, don Rodrigo entró con un comerciante de Querétaro, un hombre de ojos fríos que compraba niños para revenderlos en minas y casas ricas. Observó a la niña como quien evalúa una mercancía y preguntó por su salud. Sana y fuerte, respondió el patrón. Vale buen dinero. Jacinta apretó a su hija contra el pecho y supo que nada de lo que dijera cambiaría el curso de los hechos. En chivos que hoy consultan investigadores en España, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá se habla de rutas comerciales y producción de azúcar, pero pocas veces se menciona el instante exacto en que una madre comprende que su hija tiene preste. El comerciante hizo una oferta y don Rodrigo la aceptó con un gesto seco. Mañana se la llevan, dijo. Jacinta sintió que el mundo se inclinaba. Rogó, suplicó, prometió trabajar el doble, el triple. El patrón no la miró. La propavino ruga ciruga se administra. Esa noche no durmió. Observó el rostro de Esperanza mientras mamaba y memorizó cada pliegue, cada suspiro. Al amanecer, el hombre regresó con una manta y una careta. Felipa intentó interponerse y fue apartada sin violencia, con una firmeza que dolía más. Jacinta besó la frente de su hija y, por un segundo, pensó en correr hacia el campo abierto, pero sabía que la alcanzarían. Le arrancaron a la niña de los brazos. El lanto pequeño se alejó por el patio de piedra mientras la carreta avanzaba. Jacinta quedó de rodillas, con los brazos vacíos y el pecho todavía húmedo de leche. La hacienda continuó su ritmo como si nada hubiera ocurrido. En la capilla se rezó por la prosperidad del matrimonio. En la cocina se preparó el desayuno. En los corrales se contaron reses. Jacinta volvió a sus labores con una quietud nueva, una determinación que no era esperanza sino memoria. Sabía que el mundo que la rodeaba estaba construido sobre silencios como el suyo. Yao-tse no creía en un mañana distinto. Comprendió que cada latido suyo era un acto de resistencia, una negativa íntima a desaparecer. En San Luis Potosí ahí se cuenta que, cuando sopla el viento, trae el eco de un nombre pronunciado entre dientes: Esperanza. Y que hay historias que,
Aunque el poder entenderlas, vuelven a respirar en la conciencia de quienes escuchan. Es hora, dijo don Rodrigo sin mirarla a los ojos, con la misma frialdad con la que se anuncia el sacrificio de un animal. Jacinta apretó a su hija contra el pecho hasta sentir el latido diminuto golpeándole las costillas. No, patrón, es mi hija. Apenas ha abierto los ojos. Es una esclava, corrigió él, y vale más vendida, ahora que creciendo, aquí comiendo mi comida. 50 pesos es buen prede por una recién nacida mulata. El comerciante de Querétaro sonrió mostrando dientes amarillos y se acercó para observar a la bebé como si evaluara una pieza de tela. Es bonita, difcos. En la capital las familias ricas prefieren cristiarlas desde pequeñas. Así aprenden obediencia desde la cuna. Jacinta cayó de rodillas, besando la cabeza de la niña una y otra vez. Trabajaré el doble, no comeré si es necesario, pero no me la quite, es lo único que tengo. Don Rodrigo hizo una seña y 2 peones entraron para sujetarla, mientras el comerciante arrancaba a esperanza de sus brazos. El llanto agudo llenó el cuarto como una herida abierta. Jacinta gritó, arañó, mordió el aire, intentó romper la fuerza de los hombres que la retenían. Felipa quiso interponerse y recibió un golpe que la arrojó al suelo. Las demás esclavas miraron con lágrimas silenciosas, porque gota sabían que cualquier gesto les costaría la piel. El llanto de la niña se perdió por el corredor y luego nada. Jacinta quedó sentada en la tierra con los brazos extendidos, como si todavía sostuviera el peso que ya no estaba. No volvió a llorar. Esa noche intentó colgarse de una viga con una sábana. Felipa la encontró a tiempo, morada, con los pies apenas rozando el suelo, y gritó hasta que entre varias la bajaron y la hicieron respirar de nuevo. Pero algo se había quebrado sin remedio. Durante meses trabajó como un cuerpo sin voz, moliendo maíz, lavando ropa, barriendo patios, con los ojos vacíos de quien ha sido despojada de todo. Las otras decían que le habían robado el alma junto con la niña. En el fondo de su silencio, sin embargo, crecía otra cosa. No era locura ni resignación, era un nodo bestia concentrado, como brasas que esperan el aire. El 4 de agosto de 1785, exactamente 3 años, después de la noche, en la habitación de Fernando, la casa principal de San Isidro ardió hasta los cimientos. Nadie supo oficialmente cómo comenzó. Algunos hablaron de una vela olvidada en la biblioteca, otros de brasas que saltaron a las cortinas. Celtras, las cortinas. Otros de brasas. Saltras. Cortinas. Otro. Saltras. Saltaron a las cortinas. Saltaron a las cortinas. El padre Anselmo escribió al obispado que había sido un accidente lamentable o tartai, un castigo divino por pecados no confesados. Lo cierto es que nadie se apresuró a apagarlo. Las esclavas miraron las llamas desde el patio con expresiones neutras. Los peones sostuvieron cubos de agua sin vaciarlos. Eusebio gritó órdenes y recibió un puñetazo que lo dejó tendido cuando intentó imponer su autoridad a golpes. Don Rodrigo murió atrapado bajo vigas que cedieron mientras dormía. Sus gritos atravesaron la noche hasta que el humo los apagó. Doña Inés logró escapar por una venta, pero quedó desfigurada por las quemaduras y pasó el resto de su vida escondida en un convento, rezando frente a un espejo que ya no reconocía su rostro. Fernando y Catalina
Estaban en la Ciudad de México cuando el incendio consumió la hacienda. Regresaron 3 semanas, después encontraron ruinas humeantes. Comprendieron que algo había cambiado. El orden que creían eterno mostraba grietas. Jacinta nunca fue acusada. No hubo pruebas ni testigos dispendos a señalarla. Pero las esclavas sabían. La noche anterior al incendio, Felipa la vio en la cocina vertiendo aceite en trapos viejos y guardándolos en una canasta. ¿Qué haces?, preguntó. Jacinta, que llevaba 3 años casi muda, respondió con voz ronca que quería ver cómo ardía. Felipa no la detuvo, solo dijo que sí ardía, que ardiera todo. Y ardió, después del incendio. Fernando vendió lo que quedaba de San Isidro y se mudó definitivamente a la capital. Nunca volvió a San Luis Potosí. Nunca preguntó por la muchacha ni por la niña vendida. Con el tiempo tuvo 5 hijos legítimos. Fue regidor del ayuntamiento y murió en 1821 rico y respetado, sin haber respondido por sus actos. Jacinta vivió unos años más. Fue vendida junto con su madre a una hacienda cerca de Guadalupe, donde el trabajo era más duro y la comida más escasa. Nunca recuperó del todo el habla ni volvió a sonreír. Nunca supo que fue de esperanza, si sobrevivió, si alguien la trató con bondad. Si conoció él un instante de alegría. Murió en 1796, a los 33 años, de fiebres y agotamiento. La enterraron en una fosa común sin nombre. No dejó cartas ni registros oficiales. No dejó descendencia reconocida. Sin embargo, dejó algo que no se pudo quemar ni vender. Dejó una historia que las esclavas contaron en voz baja, generación tras generación. Como advertencia y consuelo, la historia de la muchacha usada 8 veces en una sola noche. La madre a quien arrebataron a su hija por 50 pesos. La mujer que convirtió el silencio en fuego. Archivos de España, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá se estudian hoy las turas del comercio colonial y las fortunas que levantaron imperios. Pero en San Luis Potosí todavía se dice que el viento trae el eco de un nombre que no aparece en ningún libro, Jacinta, y que cuando la injusticia parece invencible, la memoria es la chispa que permanece. Porque la historia oficial puede ignorarla, pero la tierra no olvida lo que fue sembrado con dolor. Y aunque nadie escribió su nombre en mármol, su gesto quedó inscrito en las lamas que cambiaron el guisado de una casa y revelaron que intruso. En el corazón más oprimido puede nacer una decisión capaz de incendiarlo todo.